Microsoft Edge es el navegador web que viene preinstalado por defecto en cualquier instalación de Windows 10. Está desarrollado por Microsoft, que es la misma empresa que desarrolla Windows, y por tanto nos lo vamos a encontrar preinstalado, como digo, en cualquier Windows 10. Esto no quiere decir que vosotros tengáis que utilizar Microsoft Edge como navegador sí o sí, sino que podéis descargaros e instalaros el navegador que más os guste. Si os gusta Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera o cualquier otro navegador, solo tenéis que ir a la página web de este navegador, en concreto del que sea, Chrome, Firefox, el que sea, descargaros el instalador e instalaros el navegador que más os guste. Nosotros en concreto vamos a ver Microsoft Edge porque, como digo, viene preinstalado en todas las instalaciones de Windows 10, siempre nos lo vamos a encontrar y por tanto pues es importante que lo conozcamos como opción primera. Luego podemos elegir el navegador que más nos guste. La forma de iniciar este navegador pues es simplemente pulsamos aquí en el botón de inicio y ponemos la palabra Edge. Entonces ya vemos que nos muestra aquí un acceso directo a Microsoft Edge, al navegador, le damos y esto es lo que nos encontramos cuando abrimos el navegador. Nos encontramos una pestaña donde nos muestra diferentes opciones, noticias en este caso, para que pues tengamos aquí como una especie de primera selección que nos hace el propio navegador, simplemente para navegar por estas noticias y demás si nosotros queremos, pero en realidad no hemos ido todavía a ninguna página web. Aquí en este cuadro de búsqueda, como veis, podemos bien utilizar un término de búsqueda. Si aquí ponemos una búsqueda determinada, por ejemplo ponemos la palabra chocolate, pues lo que hace es directamente que nos busca en el buscador Bing, que pertenece también a la propia empresa de Microsoft. Entonces, si lo que queremos es realmente ir a una página web determinada, nos iríamos aquí a la barra de direcciones, borraríamos esta dirección y pondríamos, por ejemplo, imaginemos la página web de Google, por ejemplo, el buscador Google. Entonces, como veis, al ponerla, pues nos abre directamente la página de Google. Aquí podemos poner Google en la barra de direcciones o la dirección de la página web que nosotros queramos, no hay ningún problema. Por ejemplo, si pongo el país, por ejemplo, .es, que es un diario de noticias, pues como veis me abre la página web, la portada del país. Podría poner cualquier otra. Una cosa importante es saber que, cómo se organizan realmente aquí las páginas web. En el navegador, que realmente es algo que a día de hoy utilizan prácticamente todos los navegadores, las páginas web están ordenadas por pestañas. Como veis, esto es una pestaña y nosotros podemos abrir, por ejemplo, otra página web en otra pestaña pulsando aquí en el iconito de más. Si le damos aquí, como veis, se abre una pestaña nueva que es exactamente igual a la que teníamos de inicio al abrir, y aquí, por ejemplo, pues podemos poner, voy a poner en este caso el mundo.es, que es otro diario también de noticias. Y como veis se me abre una pestaña diferente. Por un lado tengo aquí la primera pestaña que tenía y ahora tengo aquí una segunda pestaña. Así podríamos abrir cualquier número de pestañas que queramos o que nos aguante realmente el sistema, porque luego cada pestaña consume una serie de recursos. Podemos abrirlas bien pulsando aquí en la tecla más, o bien con la combinación de teclas podemos abrir una pestaña nueva con la combinación de teclas Control T. Es decir, pulsamos la tecla Control y sin soltarla pulsamos la tecla T y como veis nos abre una nueva pestaña. La forma de cerrarlas pues sería con el ratón, por ejemplo, nos vamos aquí y pinchamos en el aspa que ya conocemos para cerrar y con esto se cerraría la pestaña. También podemos cerrar pestañas con una combinación de teclas que sería Control W, es decir, estamos en esta pestaña y pulsamos la tecla Control, sin soltarla pulsamos la tecla W y como veis pues nos cierra la pestaña. También, aparte de pestañas, podemos abrir una ventana nueva. Simplemente si pulsamos la tecla Control más N, pues se nos abriría una ventana nueva del navegador con las pestañas que aquí queramos poner. Ya veis que serían dos ventanas independientes e incluso podemos pasar pestañas de un sitio a otro. Por ejemplo, si yo esta pestaña quiero arrastrarla a la otra ventana, pues simplemente hago así y como veis, al ponerla aquí, a ver, voy a intentar hacerlo bien, vamos a ver, así, como veis, se me mueve de una ventana a otra, es decir, puedo cambiar pestañas de un lado a otro sin ningún problema. Incluso puedo cerrar, por ejemplo, esta ventana y se me borrarían las tres pestañas que tengo, que como veis son pestañas que no tienen ningún tipo de contenido. Son pestañas que están vacías. Entonces simplemente si le doy aquí al aspa, borro toda la ventana. Me va a decir, ¿desear cerrar todas las pestañas? Pues le digo que sí, que me cierre todas las pestañas y me cierra esas tres pestañas. Y aquí me quedaría esta otra ventana con tres pestañas. Esta, por ejemplo, que está vacía.
y Stardust, por ejemplo, que son las que hemos abierto inicialmente. Entonces, bueno, esto sería lo referente a lo que son las pestañas, que como veis, cada una de estas pestañas pues alberga una página web, la que nosotros queramos. Y hay también una forma de navegación. Esta forma de navegación vamos a decir que es como pública, es decir, que toda la información que ponemos aquí realmente queda guardada en un historial que podemos consultar. Pero hay una forma de navegación privada que sería, pinchamos aquí por ejemplo y como veis dice aquí ventana in private nueva. Quiere decir, el modo in private sería un modo, por así decirlo, como privado, como dice la palabra, y que sirve para que no guarde información nuestra sobre nuestra navegación. Es decir, si nosotros le damos aquí, se nos abre una ventana nueva, como veis, que aquí aparece el símbolo in private, y aquí nos dice, nos da información sobre este modo de exploración. Dice, al usar las pestañas de in private, los datos de exploración, como las cookies, el historial o los archivos temporales, no se guardan en el dispositivo al acabar. Microsoft Edge elimina los datos temporales del dispositivo cuando se cierran todas las pestañas de in private. Esto quiere decir que si nosotros ahora mismo por aquí navegamos por diferentes páginas web, por ejemplo, yo puedo ir a una página web, vamos a Google, y aquí busco palabras que tengan que ver con, o páginas web que tengan que ver con chocolate, por ejemplo. Podemos ver aquí por diferentes páginas web. Toda esta navegación que estoy haciendo aquí realmente no va a quedar reflejada ni en el historial de navegación, ni va a guardar ficheros en la caché, ni tampoco va a almacenar las cookies una vez que salgamos. Es decir, cuando yo directamente cierre esta ventana de in private aquí dando al aspa, pues todo lo que hemos navegado ha desaparecido y no puede ser consultado, por ejemplo, por un tercero que viese a lo mejor por dónde hemos estado, lo que hemos hecho, y nosotros tampoco podemos consultarlo, es decir, no podemos ver realmente lo que hemos hecho. Entonces, este sería un modo de navegación que, bueno, es importante que sepáis que está ahí. A lo mejor no necesitáis utilizarlo, pero bueno, ya sabéis que se abre simplemente poniendo ventana in private nueva. Si ponemos una ventana nueva, pues sería lo mismo que hemos visto de control N, es decir, se abre una ventana normal y corriente. Otra cosa también importante sobre el navegador que es bueno que conozcáis es la existencia de lo que se llaman las extensiones. Si nosotros nos vamos aquí a este menú que tenemos aquí, pues bueno, vemos que aquí hay una opción que dice extensiones. Si le damos, vemos un cuadro que ahora mismo está vacío. Las extensiones son realmente como pequeñas aplicaciones que van insertadas dentro del navegador y que sirven pues para ampliar las características de este. Por ejemplo, vamos a instalar una extensión para verlo con un ejemplo. Nos dice que bueno, no tenemos, ahora mismo como veis está la lista vacía y para obtener extensiones nuevas tenemos que pinchar aquí para ir a la tienda. Nos vamos aquí a la tienda de Windows y nos abre exactamente lo que son las extensiones que tenemos para el navegador, para Microsoft Edge. Entonces vamos a instalar, por ejemplo, una de estas. Como veis son diferentes extensiones, cada una sirve para una cosa determinada y, por ejemplo, vamos a abrir esta que es un botón de guardar para Pinterest. Si le doy aquí, como veis, vienen diferentes capturas de pantalla, nos viene una descripción de lo que hace esta extensión, que realmente lo que hace es habilitar un botón para que cuando estamos navegando en una página web podamos enviar esa página web a Pinterest, a nuestra cuenta de Pinterest, fácilmente con un simple botón. Entonces, bueno, instalar esta extensión sería simplemente tan fácil como nos dice que es gratuita, le damos aquí a obtener y bueno, pues esperamos a que se descargue y se instale. Simplemente tenemos que esperar un poco. Ya veis que estas extensiones tampoco no ocupan demasiado, con lo cual ya veis que se ha instalado muy rápida. Ahora cerramos la tienda y como veis ahora nos dice aquí en el navegador, en Microsoft Edge, nos dice que tenemos una extensión nueva y nos da cierta información sobre esta extensión. Le decimos que la queremos activar, le damos aquí a activar y ya nos viene aquí en la lista de extensiones pues que tenemos esta Pin It Button, que es la extensión de Pinterest que os digo, y la tenemos activada. Entonces, bueno, si salimos vemos que ahora tenemos aquí un botón que es este que pone Pin It, que sirve precisamente para eso. Es la extensión que hemos instalado, ha aumentado o ha dado una característica nueva a este navegador
en este caso, que es un botón de forma que cuando pinchemos aquí pues podremos enlazar directamente o podremos guardar la página web que estemos viendo en este momento. Por ejemplo, podría ser esta del mundo o esta del país. Si nosotros le damos aquí, pues automáticamente nos enviará esta página a Pinterest. Esa sería la utilidad, por ejemplo, en este caso con esta extensión, pero podemos instalar otras extensiones que haya de las muchas que hay. La forma de configurar esta extensión pues sería irnos aquí a este panel de extensiones y aquí, como veis, tiene una ruedecita que bueno, sirve pues para poder configurar esta extensión en concreto. Tendremos que dar nuestros datos de nuestra cuenta de usuario de Pinterest y demás para que no lo pueda guardar, claro. Entonces, bueno, esto sería en lo que se refiere a las extensiones. Si queremos desinstalar esta extensión o desactivarla, pues desactivarla sería tan fácil como aquí vemos el botoncito que nos dice que está activada la extensión. Si le damos aquí, pues vais a ver que ya no está. Realmente la tenemos instalada, pero está desactivada. Es decir, podemos tenerla instalada, pero no activada. Entonces, si nos vamos a extensiones, aquí nos dice que está desactivada, podemos activarla aquí o incluso podemos directamente desinstalarla si no nos interesa. Es decir, si no queremos tener esa extensión porque no la vamos a volver a utilizar o porque no nos gusta para nada, pues simplemente le damos a desinstalar y aquí si le damos a aceptar, pues nos desinstala completamente la extensión. Como veis, ya no aparece en la lista para nada y por supuesto pues aquí tampoco está porque la hemos desinstalado. Así que, bueno, eso es lo que tiene que ver a extensiones. Luego, por otro lado, estaría otras opciones que hay de configuración del navegador, que las podemos ver aquí en este menú que tenemos aquí. Tenemos aquí un apartado de configuración, donde tenemos diferentes opciones que, bueno, estas opciones las vamos a ver un poco por encima, pero siempre tenéis que tener en cuenta que todas estas aplicaciones, en el momento de que yo estoy grabando este vídeo, pues tienen unas opciones determinadas, pero imaginemos que dentro de 4, 5, 6 meses, pues estas aplicaciones se van actualizando y aparecen siempre opciones nuevas, pues características nuevas, o por ejemplo el menú de extensiones lo implementan de otra forma o se ve de otra forma, porque son aplicaciones que siempre están en constante evolución. Por eso lo importante es que os quedéis con los conceptos básicos, con qué son realmente las cosas y cómo funcionan, y sobre todo que lo que vemos en las clases lo pongáis en práctica y practiquéis por vosotros mismos, porque ya os digo que esto no es algo fijo que siempre vaya a permanecer. En el momento que dentro de 2, 3 meses o el tiempo que sea actualicen la aplicación, seguramente las cosas irán cambiando. Entonces lo importante es que aprendáis un poco cómo se maneja y luego pues os vayáis adaptando a los posibles cambios que haya en un futuro, y sobre todo pues a ir aprendiendo sobre la marcha un poco con la experiencia, porque eso es muy importante en informática a día de hoy, porque no hay nada que sea perenne, sino que todo va evolucionando y va cambiando. Entonces, bueno, vamos a ver este menú de configuración por encima. Como veis, aquí vienen pues opciones, por ejemplo, como elegir un tema. Tenemos el tema claro o oscuro, por defecto utiliza el claro, pero si utilizamos un menú oscuro, como veis, nos deja toda la parte de los menús, la barra y demás, nos lo deja de forma oscura. Aquí podemos decir que al abrir Microsoft Edge nos lo abra con la página de inicio. La página de inicio es esta que vemos aquí, que se nos abre con diferentes sugerencias de sitios web, pero nosotros podemos decirle que en lugar de eso, por ejemplo, queremos que se nos abra con las páginas anteriores. Las páginas anteriores serían las que al cerrar la aplicación se nos quedaron abiertas. Si estábamos viendo, por ejemplo, 2 o 3 páginas, cerramos la aplicación, pues podemos decirle que cuando vuelva a abrir Microsoft Edge nos abra esas páginas anteriores que teníamos abiertas. O bien con una página, por ejemplo, específica. Imaginemos, si yo le digo aquí que me abra en Microsoft Edge con una página específica, pues yo le puedo decir aquí, por ejemplo, que quiero abrir con la página de Google. Si yo le doy aquí y guardo esta opción, pues al volver, si yo cierro ahora mismo el navegador, lo cierro, me dice que si deseo cerrar todas las pestañas, le digo que sí, y vuelvo a abrir Microsoft Edge. Como veis, ahora me abre directamente con una pestaña de Google, es decir, lo que yo le he dicho aquí en la configuración. Le he dicho que me abre Microsoft Edge con una página de Google en lugar de esa página de inicio que él me pone, que es realmente pues un popurrí de sitios para que yo elija alguno y empiece a navegar por ahí. Entonces, si yo tengo claro que yo quiero siempre empezar con la página de Google, pues puedo ponerlo aquí y ya está, sin más. Luego, por ejemplo, aquí me dice también cómo quiero abrir las pestañas nuevas, si con sugerencia de contenido, que es lo que nos viene haciendo hasta ahora por defecto, o con una página en blanco, etcétera. Por ejemplo, si yo le digo que me abra, que las pestañas nuevas sea una página en blanco,
pues cuando yo me voy aquí, al abrirlo, en lugar de poner una página de inicio, como veis ya no me muestra las sugerencias, sino que me pone directamente una página en blanco. Más opciones que tenemos por aquí, por ejemplo, podemos importar los favoritos y otra información que tengamos en otro navegador. Por ejemplo, si estamos utilizando Firefox y queremos utilizar los favoritos u otra información que tengamos en ese Firefox, queremos utilizarlo ahora en Microsoft Edge, pues podemos hacerlo de aquí con este botón de importar. También podemos hacer que se muestre o no se muestre la barra de favoritos. Como veis, si le doy aquí serían los favoritos que yo tenga. Y diferentes opciones, como veis hay una opción también de configuración avanzada donde tenemos muchas más opciones, donde podemos decirle si queremos que utilicemos cualquier opción, por ejemplo adicional, como el reproductor de flash, la carpeta de descargas por defecto, configuración del proxy si estamos utilizando proxy, opciones que tienen que ver con la privacidad, etcétera. Entonces, esto es lo que se refiere a configuración. Por último, una cosa que quería enseñaros que considero que es muy importante es la gestión de los favoritos en el navegador. Los favoritos son precisamente, como la propia palabra dice, las páginas web favoritas que visitamos a diario o muy frecuentemente, o simplemente queremos guardarlas porque consideramos que son útiles para más adelante. Pues las metemos en la lista de favoritos, que son como una especie de biblioteca de páginas web donde vamos organizando pues las páginas web que son precisamente eso, nuestras favoritas. Entonces a eso podemos acceder, a los favoritos, a través de este botoncito que tenemos aquí, que es el Hub. Si le damos aquí a este botoncito aparecen diferentes opciones. Aquí aparecen todos los favoritos, que como veis está vacío ahora mismo, y podríamos importarlos de otro navegador con este botón. Por ejemplo, si tuviésemos otro navegador, si no tenemos, pues creamos aquí nuestra lista nueva. Aquí en este botón Hub también, como podéis ver, hay otras opciones. Por ejemplo, tenemos aquí el historial, donde nos aparecen todas las páginas web que hemos visitado anteriormente. Es precisamente, antes veíamos el modo in private, que decíamos que no dejaba ningún rastro en el historial. Todo lo que vemos en el modo in private no aparece aquí en el historial, pero lo que vemos en el modo normal aparece aquí, como veis, ordenado por tiempo, y podemos ver por lo más reciente o incluso páginas web que hemos visto más antiguas. Nos puede ser útil, por ejemplo, pues para saber si ayer, por ejemplo, estuvimos viendo una página web, no recordamos cuál era, pues podemos mirar el historial y ver dónde estuvimos realmente y qué página web estuvimos viendo. Luego también hay otra opción aquí también interesante, que son la lista de las diferentes descargas que hemos hecho con el navegador, que aparecerían aquí y podríamos pues verlas directamente aquí. Entonces nos interesa ahora mismo justamente esta pestañita de favoritos, que como digo aparecerían aquí. Ahora mismo está vacía. Incluso si veis aquí hay un iconito que es una chinchetilla, que lo que sirve es para dejar anclado este panel. Ahora mismo, como veis, está así, de forma que desaparece cuando dejamos de usarlo. A ver, vamos a darle aquí, pero podemos dejarlo anclado pinchando aquí en la chincheta. Si le damos aquí, como veis, ahora ya queda fijo. El panel no se va y queda aquí en un lateral fijo. Lo podemos quitar y lo podemos poner cuando queramos y dejar fijo con esta chincheta. Entonces lo voy a dejar fijo. Voy a maximizar aquí simplemente para que veáis cómo funciona el tema de los favoritos. Ahora mismo estoy aquí donde la estrellita, que es la lista de favoritos, y no tengo ningún favorito. Pero vamos a imaginar, por ejemplo, esta página del País, que es un diario de noticias. Si yo la quiero poner en favoritos, simplemente tendría que pinchar aquí donde dice agregar a favoritos, esta estrellita, que como veis coincide con esta de aquí. Pues si yo le doy, automáticamente me dice el nombre de la página web, que me la guarda en favoritos. Podría guardarla, por ejemplo, en la barra de favoritos, que es esta de aquí que vimos que está aquí y que hemos activado. Y por ejemplo, si lo guardo simplemente en favoritos, yo puedo agregarlo aquí y como veis aquí me aparece esta página web. Imaginemos que vamos a abrir otra página web, por ejemplo la que vimos de este otro diario, por ejemplo del Mundo, donde en lugar de guardarla en esta carpeta de aquí, vamos a guardarla dentro de la carpeta de favoritos, de la barra de favoritos, perdón. Una forma de hacerlo, pues simplemente sería cuando nosotros damos aquí, pues le decimos que nos lo ponga en la barra de favoritos. Entonces, como veis, ya no solo aparece aquí, sino que también aparece aquí.
porque esto de aquí es la barra de favoritos, que si recordáis se activaba aquí en la configuración, donde dice mostrar la barra de favoritos. Podemos desactivar, ya no aparece, o bien podemos activar, y ya veis que ahora aparece. Si la tenemos activada, pues como veis aparece todo lo que esté dentro de esta carpeta, dentro de la carpeta barra de favoritos, de forma que si yo este enlace del país lo llevo dentro de esta carpeta, pues como veis también me aparecería aquí. Aquí, por supuesto, también podemos crear nuevas carpetas. Por ejemplo, pues poner aquí, por ejemplo, una sección dedicada a páginas web relacionadas con libros, o a cualquier otra opción. Por ejemplo, podemos crear todas las que queramos. Por ejemplo, podemos poner otra que tenga que ver con las páginas web relacionadas con videojuegos, etcétera. Y podemos cambiar de una a otra. Las que aparezcan, las páginas web que metamos dentro de la barra de favoritos aparecerán también aquí, y las que no, pues podemos acceder aquí directamente, como veis, desde la pestaña de favoritos. Que, bueno, podemos cerrarla así, y podemos abrirla así y dejarla fija con la chincheta, como veis. O sea, así de fácil. Así que nada más, esto es una pequeña introducción a este navegador Microsoft Edge. Como os digo siempre en todas las clases, lo mejor es que directamente, tras ver esta clase, os pongáis directamente, abráis el navegador y empecéis a navegar, a ver diferentes páginas web y a explorar un poco lo que son las opciones, como hemos visto, de configuración, irlo configurando a vuestro gusto, ir viendo realmente diferentes opciones que tienen. Y bueno, pues ir practicando, porque poner en práctica esto que estamos viendo en las clases es precisamente la mejor forma de que se os quede grabado realmente, y que aprendáis realmente a manejar estas aplicaciones. Así que nada más, nos vemos en la próxima clase.